Cuando las tormentas de la vida llegan a nuestras puertas, todos enfrentamos momentos de incertidumbre, de miedo y a veces incluso de desesperación. Hay ocasiones en las que sentimos que las olas de los problemas nos sobrepasan, que los vientos de la adversidad nos empujan en direcciones inesperadas y que todo lo que una vez nos daba seguridad parece desmoronarse. En ese momento puede que te preguntes, ¿me está Dios conmigo? ¿Me ha olvidado? ¿Sabe lo que estoy pasando? Estas son preguntas comunes y humanas que han sido formuladas por generaciones a lo largo de la historia. Y aunque nuestras circunstancias puedan ser diferentes, hay una verdad eterna que permanece inmutable. Dios nunca te deja, incluso en medio de la tormenta. La vida está llena de desafíos que llegan sin aviso. A veces esos desafíos nos golpean con una fuerza tan grande que nuestras fuerzas parecen insuficientes. Puede tratarse de la pérdida de un ser querido, una enfermedad inesperada, dificultades económicas o relaciones que se han roto. Es en esos momentos oscuros, cuando el corazón está cargado y la mente está confundida, que podemos sentirnos solos y abandonados. Sin embargo, las Escrituras nos aseguran repetidamente que no estamos solos, que el Dios Todopoderoso camina con nosotros incluso en los valles más oscuros de la vida. El profeta Isaías nos brinda una de las promesas más reconfortantes de la Biblia en Isaías 4, mío. No temas, porque yo estoy contigo en yo de mismo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Puedes imaginar lo que significa eso? No importa qué tan grandes sean las olas, no importa qué tan fuertes sean los vientos, Dios está contigo. Él no se aparta, no te abandona y no deja de trabajar en tu vida, incluso cuando todo parece perdido. Esta promesa es para ti hoy, aquí, ahora, en el lugar donde te encuentres. Pensemos por un momento en la experiencia de los discípulos de Jesús en la barca en medio de la tormenta. Un relato que encontramos en Marcos 4, 35, 41. Imagínate la escena, ellos están en el mar de Galilea, hombres acostumbrados a navegar, hombres fuertes y experimentados. Pero la tormenta que enfrenta es tan violenta que incluso ellos, con toda su experiencia, tienen miedo. Las olas son altas, el viento ruge y su pequeña barca parece estar a punto de hundirse. En medio de todo esto, Jesús está en la popa dormido. Los discípulos, llenos de pánico, lo despiertan y le dicen, Maestro, no te importa que perezcamos. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si estuvieras luchando solo mientras Dios parece distante o indiferente. Pero observa lo que sucede después. Jesús se levanta, reprende al viento y al mar y dice, calla, enmudece. De inmediato la tormenta se calma, el mar se vuelve tranquilo y el silencio llena el aire. Entonces Jesús le pregunta a los discípulos, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Este relato nos deja dos lecciones poderosas. La primera es que Jesús está presente incluso cuando no lo sentimos. Él estaba en la barca con ellos todo el tiempo, aunque parecía dormido. Y la segunda es que su poder es mayor que cualquier tormenta. Él no solo tiene autoridad sobre el viento y el mar, sino también sobre nuestras circunstancias más difíciles. La fe es fundamental en momentos como estos. No elimina las tormentas, pero nos da una esperanza firme a la que podemos aferrarnos. En Hebreos 2:1 leemos, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza nos permite confiar en que Dios está obrando incluso cuando nuestras emociones nos dicen lo contrario. Pedro, uno de los discípulos, tuvo una experiencia similar cuando caminó sobre el agua hacia Jesús. Mientras mantuvo su mirada en el Señor, caminó con confianza. Pero cuando se distrajo por el viento y las olas, comenzó a hundirse. Así somos nosotros también. Cuando enfocamos nuestra mirada en Cristo, podemos caminar con valentía incluso en medio de las tormentas. Pero cuando dejamos que las circunstancias nos distraigan, el miedo puede empezar a consumirnos. Dios en su infinito amor y sabiduría permite las tormentas en nuestras vidas no para destruirnos, sino para moldearnos, para enseñarnos a depender de Él y para fortalecernos en la fe. En Romanos 8:28 se nos recuerda y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo, incluso lo que no entendemos y lo que nos duele profundamente, puede ser usado por Dios para nuestro bien y su gloria. Puede ser difícil de aceptar en el momento, pero cuando miramos hacia atrás, a menudo podemos ver cómo Dios usó nuestras pruebas para acercarnos más a Él, para refinarnos como el oro en el fuego y para mostrarnos su fidelidad de maneras que nunca habríamos imaginado. Job, un hombre cuya historia está llena de tormentas, un ejemplo perfecto de esta verdad.
Perdió toda su familia, su salud, sus posesiones. Y aunque tuvo momentos de duda y sufrimiento profundo, nunca dejó de buscar a Dios. En medio de su prueba, dijo: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job entendió algo que muchos de nosotros olvidamos: nuestra esperanza no está en las bendiciones que recibimos, sino en Dios que nos da esas bendiciones. Al final de su prueba, Dios restauró a Job de maneras inimaginables, demostrando que su fidelidad nunca falla. Amigo, tal vez hoy te encuentres en medio de una tormenta. Quizás sientes que las olas son demasiado grandes y que tu barca está a punto de hundirse. Pero quiero recordarte esto: el mismo Jesús que calmó el mar para los discípulos, el mismo Dios que restauró a Job, es el Dios que está contigo ahora. Él no ha cambiado. Sus promesas son las mismas ayer, hoy y siempre. Él no te dejará ni te desamparará. Jesús nos dio una promesa final en Juan 16:36. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es nuestra esperanza. Las tormentas no tienen la última palabra, Jesús la tiene. Él venció al mundo y en Él tú también puedes vencer. Tu victoria no depende de tus fuerzas, sino de su gracia y su poder. Hoy, mientras enfrentamos juntos las tormentas de la vida, quiero animarte a que pongas tu confianza en Él. No dejes que las circunstancias definan tu fe. En cambio, deja que tu fe defina cómo enfrentas las circunstancias. Aférrate a las promesas de Dios, clama a Él y permite que su paz inunde tu corazón. No estás solo. El Dios del universo está contigo, incluso en medio de la tormenta. Él te guía, te sostiene y te llevará hacia la paz que solo Él puede dar. Amén. La promesa de su presencia. Cuando enfrentamos tormentas en nuestras vidas, una de las verdades más reconfortantes que encontramos en la Biblia es esta: Dios promete estar con nosotros. Desde el principio de las Escrituras hasta el final, Dios nos asegura una y otra vez que su presencia es constante, que no nos abandona y que podemos confiar en que camina con nosotros incluso cuando todo parece perdido. Esta promesa es fundamental para entender el carácter de Dios y para darnos esperanza en los momentos más oscuros de nuestras vidas. En Isaías 4:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esforzó, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es una declaración clara del corazón de Dios hacia su pueblo. Él no nos dice que no habrá tormentas, y al contrario, las tormentas son parte de la vida en un mundo caído. Pero lo que sí promete es que en medio de esas tormentas su presencia será nuestro refugio. Esta promesa no es condicional. Dios no dice: estaré contigo si haces todo bien, o estaré contigo si tienes suficiente fe. No, Él simplemente dice: yo estoy contigo. Es un compromiso inquebrantable de su parte. Piensa por un momento en la historia del pueblo de Israel. Cuando Dios los sacó de Egipto, no los dejó solos en el desierto. Aunque estaban en un lugar inhóspito, Dios les acompañó con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Estas manifestaciones físicas de su presencia eran un recordatorio constante de que Él estaba con ellos, guiándolos y protegiéndolos. Y aunque hoy no tengamos columnas de fuego o nubes visibles, tenemos algo aún más poderoso: la promesa de su Espíritu Santo morando en nosotros, guiándonos, sanándonos cada día. Sin embargo, a pesar de estas promesas, es fácil para nosotros sentirnos solos en nuestras luchas. Cuando las olas de los problemas nos golpean con fuerza, nuestra humanidad tiende a enfocarse en lo que vemos y sentimos, y podemos olvidarnos de lo que Dios nos ha dicho. Los discípulos de Jesús experimentaron esto de manera literal en Marcos 4:35-41. Cuando una tormenta violenta los sorprendió mientras cruzaban el mar de Galilea. Jesús estaba en la barca con ellos, pero parecía que estaba ausente porque estaba dormido. En su desesperación lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Esa pregunta, ¿no te importa?, resuena en los corazones de muchos de nosotros cuando enfrentamos nuestras propias tormentas. A veces nos sentimos como si Dios estuviera distante y diferente a nuestro sufrimiento. Pero la respuesta de Jesús a los discípulos es una lección que necesitamos recordar. Él se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo quedó en calma. Luego les preguntó: ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Jesús les mostró que su presencia era suficiente, que no había razón para temer mientras Él estaba con ellos. Y lo mismo es cierto para nosotros hoy. Aunque las tormentas sigan rugiendo a nuestro alrededor, su presencia es nuestra calma en medio del caos.
La promesa de la presencia de Dios no solo nos consuela, sino que también nos da valentía para enfrentar las dificultades. En Josué 1:9 dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas palabras fueron pronunciadas en un momento crítico cuando Josué estaba a punto de liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, enfrentándose a desafíos enormes. Dios no le prometió que sería fácil, pero sí le prometió que no estaría solo. Esa misma promesa se aplica a nosotros. Podemos enfrentar cualquier desafío, cualquier tormenta con la certeza de que Dios está a nuestro lado. Pero ¿qué significa realmente confiar en la presencia de Dios? Significa que no dependemos de nuestras propias fuerzas o de nuestras propias soluciones. Significa que dejamos de luchar contra las olas por nuestra cuenta y permitimos que Dios tome el control. En Salmo 46 se nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando entendemos que Dios está con nosotros, no tenemos que cargar solos con el peso de nuestras tormentas. Podemos descansar en Él, sabiendo que su poder es mayor que cualquier cosa que enfrentemos. Quiero que consideres esto, la promesa de la presencia de Dios no depende de nuestras emociones. A veces podemos no sentir su presencia, especialmente en los momentos de dolor o confusión. Pero nuestra fe no se basa en lo que sentimos o se basa en lo que sabemos. Y sabemos por las promesas de su palabra, que Él está con nosotros. En Mateo 12:8, Jesús aseguró a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa que no cambia sin importar nuestras circunstancias o emociones. La presencia de Dios también nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7, Pablo nos anima. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no proviene de la ausencia de tormentas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros en medio de ellas. Amigo, quizás hoy te encuentres enfrentando una tormenta que parece insuperable. Quizás las olas de la preocupación, la tristeza o el miedo están golpeando tu barca con fuerza. Pero quiero que recuerdes esto, Dios está contigo. Él no te ha dejado, no te ha olvidado y no te ha abandonado. Su promesa de estar contigo es tan cierta hoy como lo fue para los discípulos, para Josué y para el pueblo de Israel. No estás solo. Su presencia es tu refugio, tu fortaleza y tu paz. Hoy, mientras reflexionamos sobre esta verdad, quiero animarte a que te aferres a la promesa de su presencia. No importa cuán fuerte sea la tormenta o cuán grande sea la prueba, el Dios que calmó el mar y que caminó con su pueblo a través del desierto está contigo. Confía en Él, busca su rostro y permite que su presencia te llene de esperanza y valentía. Porque no importa lo que enfrentes, una cosa es segura, Dios nunca te deja incluso en la tormenta. La fe, nuestra ancla en la tormenta. En el vasto océano de la vida, donde las aguas a menudo se tornan agitadas y los vientos soplan con furia, la fe se convierte en nuestro ancla. La fe no elimina las tormentas, pero nos permite mantenernos firmes en medio de ellas. La fe no nos promete una vida sin pruebas, pero nos da la certeza de que no enfrentaremos las pruebas solos. Es la fe en Dios la que nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Y es esta fe la que nos asegura que las tormentas no tienen la última palabra. La Biblia describe la fe como la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 1:5. Pero ¿qué significa esto en nuestras vidas diarias? Significa que aunque no podamos ver el final de la tormenta, confiamos en que Dios está obrando. Aunque no siempre entendamos el propósito detrás de nuestras pruebas, confiamos en que Dios tiene un plan. Y aunque a veces sintamos que nuestras fuerzas se agotan, confiamos en que Dios es nuestra fortaleza. Un ejemplo poderoso de esta fe lo encontramos en la vida de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. En Mateo 4:22-33 leemos acerca de cómo Jesús caminó sobre las aguas hacia los discípulos, quienes estaban en una barca en medio de una tormenta. Cuando Pedro vio a Jesús, pidió un milagro audaz. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús lo llamó y Pedro comenzó a caminar hacia él. Mientras su mirada permanecía fija en Jesús, Pedro hizo lo imposible. Pero cuando permitió que el miedo y las circunstancias lo distrajeran, cuando miró las olas en lugar de mirar a Jesús, comenzó a hundirse. ¿No es esta la historia de muchos de nosotros?
Mientras nuestra mirada está fija en Cristo, podemos caminar con confianza incluso en los momentos más oscuros. Pero cuando permitimos que el miedo, la duda o el ruido del mundo nos distraigan, comenzamos a hundirnos. La lección aquí es clara. La fe no es simplemente creer en Dios, es confiar activamente en Él, mantener nuestra mirada en su poder y en su amor, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se derrumba. La fe entonces es nuestra ancla. Es lo que nos conecta con la verdad de que Dios es soberano, que su amor es inmutable y que su poder es infinito. Pero debo recordar que la fe no crece en un vacío. Al igual que un músculo, la fe se fortalece a través de su uso, a través de las pruebas que enfrentamos. Las tormentas en nuestras vidas no son solo desafíos, también son oportunidades. Son momentos en los que podemos elegir confiar en Dios y permitir que nuestra fe se profundice. En Romanos 5:3-5 lo escribe, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, prueba y la prueba, esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta palabra nos recuerda que nuestras pruebas no son en vano. Cada tormenta, cada dificultad y oportunidad para crecer en paciencia, en carácter y en esperanza. Y esa esperanza fundada en el amor de Dios es lo que nos sostiene. Pero ¿cómo cultivamos esta fe en medio de las tormentas? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra confianza en Dios cuando todo parece estar en nuestra contra? Primero debemos recordar su fidelidad pasada. Cuando enfrentamos pruebas, es fácil olvidar todas las veces que Dios ha sido fiel en el pasado. Pero el mismo Dios que estuvo contigo ayer estará contigo hoy y mañana. En Lamentaciones 3:22-23 leemos, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Su fidelidad es nuestra garantía de que no nos dejará sin importar lo que enfrentemos. Segundo, debemos anclarnos en su palabra. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan quién es Dios y lo que Él ha hecho. Cuando llenamos nuestras mentes con su palabra, estamos fortaleciendo nuestra fe. En Romanos 10:17, Pablo escribe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si queremos una fe fuerte, necesitamos sumergirnos en las Escrituras, dejando que la verdad de Dios transforme nuestros pensamientos y emociones. Tercero, debemos orar. La oración no es solo una lista de peticiones, es una conversación con el Dios que nos ama. En la oración podemos derramar nuestras preocupaciones, nuestras dudas y nuestro miedo ante Él. Pero también es un momento para escuchar, para permitir que su paz inunde nuestros corazones. En Filipenses 4:6-7 se nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuarto, debemos rodearnos de una comunidad de fe. No fuimos diseñados para enfrentar las tormentas solos. Dios nos ha dado el regalo de la iglesia, una comunidad de creyentes que puede caminar con nosotros, orar por nosotros y animarnos. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando enfrentamos tormentas necesitamos a otros que nos recuerden las promesas de Dios y que nos ayuden a mantenernos firmes en la fe. Finalmente debemos recordar que nuestra fe no está basada en nuestras propias fuerzas o habilidades. Nuestra fe está fundada en la obra terminada de Cristo en la cruz. En Juan 16:33 Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No enfrentamos las tormentas con nuestra propia capacidad, enfrentamos las tormentas con la victoria de Cristo como nuestra garantía. Amigo, quizás hoy te sientas como Pedro luchando contra las olas y sintiendo que te estás hundiendo. Pero quiero animarte a que levantes tu mirada hacia Jesús. Él está ahí extendiendo su mano listo para sostenerte. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuán fuertes sean los vientos, su poder es mayor. Permite que tu fe sea tu ancla, que te conecte con la verdad de que Dios es fiel, que Él te ama y que Él te dejan. Recuerda, fe no elimina las tormentas, pero transforma cómo las enfrentamos. La fe nos da la valentía para caminar sobre las aguas, la paz para descansar en medio del caos
y la esperanza de que al final Dios obrará todo para nuestro bien y su gloria. Confía en Él, aférrate a su palabra y permite que su presencia sea tu refugio. Porque en medio de cualquier tormenta, la fe en Dios es nuestra ancla segura. Amén. El propósito en la tormenta. Cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida, nuestra primera reacción a menudo es preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿O por qué ahora? Las tormentas pueden parecer interrupciones en nuestros planes o barreras en nuestro camino o incluso castigos de un Dios lejano. Pero amigos, quiero decirles algo que puede transformar la manera en que enfrentan estas dificultades. Las tormentas no son accidentes en el plan de Dios. Cada tormenta, cada desafío que enfrentamos tiene un propósito divino. Dios en su sabiduría infinita nunca permite una prueba sin tener un propósito mayor para nuestras vidas. En Romanos 8:28 el apóstol Pablo escribe, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta verdad es fundamental para entender las tormentas. Aunque no siempre entendamos el porqué detrás de nuestras pruebas, podemos estar seguros de que Dios está obrando para nuestro bien. Él no está ausente ni indiferente. En medio de las tormentas, Él está trabajando, moldeándonos y guiándonos hacia el propósito eterno. Consideremos por un momento la vida de José, el hijo de Jacob. Su historia relata en el libro de Génesis, un ejemplo poderoso de cómo Dios usa las tormentas para cumplir su propósito. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusadamente de un crimen y olvidado en prisión durante años. Desde una perspectiva humana parecía que su vida estaba llena de injusticias y sufrimiento innecesario. Pero José mantuvo su fe en Dios y al final pudo ver cómo todas esas pruebas tenían un propósito. En Génesis 26:20 le dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios me encaminó a bien. Lo que parecía ser una serie de tragedias no era más que el plan perfecto de Dios para salvar a muchas vidas. Amigos, luego es cierto para nosotros. Dios tiene un propósito en cada tormenta que enfrentamos. Puede que no lo veamos de inmediato, pero eso no significa que no esté ahí. A veces las tormentas vienen para corregirnos. En Hebreos 2:12-6 se nos dice, porque el Señor al que ama disciplina como un Padre amoroso, Dios permite pruebas en nuestras vidas para corregirnos y guiarnos de regreso a Él cuando nos hemos desviado. Otras veces, las tormentas vienen para prepararnos. Dios puede estar utilizando nuestras dificultades para moldear nuestro carácter, para fortalecernos y para prepararnos para algo mayor que está por venir. Piensa en el oro que es refinado en el fuego. El proceso es intenso y es doloroso, pero el resultado es un metal puro y valioso. De la misma manera, Dios usa las tormentas para refinarnos, para remover las impurezas de nuestro corazón y para transformar la imagen de Cristo. En 2 Corintios 4:17, Pablo escribe, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tormentas que enfrentamos ahora no son comparables con la gloria que Dios está preparando para nosotros. Pero no solo se trata de lo que Dios está haciendo en nosotros. A veces las tormentas tienen un propósito más amplio, uno que afecta a las personas a nuestro alrededor. Dios puede estar usando nuestras pruebas como un testimonio para otros, como una forma de mostrar su fidelidad y su poder. Piensa en la historia de Job. Aunque Job sufrió mucho, su historia se convirtió en un testimonio eterno de la soberanía y la bondad de Dios. De manera similar, nuestras vidas pueden ser un reflejo del amor y la gracia de Dios para aquellos que nos observan. En Mateo 5:16 Jesús nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Incluso en nuestras tormentas podemos ser luz para otros. Otro propósito de las tormentas es enseñarnos a depender más profundamente de Dios. Cuando todo parece estar en nuestra contra, cuando nuestras fuerzas se agotan y no vemos una salida, es entonces cuando aprendemos a clamar al Señor con todo nuestro corazón. En 2 Corintios 12:9 dice a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Las tormentas nos recuerdan que no podemos enfrentarlas solos, que necesitamos al Dios Todopoderoso que camina con nosotros y pelea por nosotros. Ahora bien, ¿cómo respondemos al propósito de Dios en nuestras tormentas? Primero debemos confiar en su soberanía. Aunque no entendamos lo que está sucediendo, podemos confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte.
En Isaías 55:8-9, Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Segundo, debemos buscar su rostro en medio de la tormenta. En lugar de enfocarnos en nuestras circunstancias, debemos dirigir nuestra mirada a Dios, pidiéndole sabiduría y guía. En Santiago 1:5 se nos promete, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no nos deja solos en nuestras pruebas. Él está dispuesto a guiarnos si acudimos a Él. Tercero, debemos aprender a alabar a Dios incluso en medio de las tormentas. Esto puede parecer difícil, pero es una de las maneras más poderosas de declarar nuestra confianza en Él. En Hechos 10:25 vemos cómo Pablo y Silas, encarcelados y con cadenas, alababan a Dios en medio de su sufrimiento. Su alabanza no solo les dio fortaleza, sino que también impactó a los demás prisioneros y condujo a la salvación del carcelero y su familia. Cuando alabamos a Dios en nuestras tormentas, estamos declarando que confiamos en su bondad y en su plan, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Amigo, quizás hoy te encuentres en medio de una tormenta que parece interminable. Tal vez te sientas perdido, confundido, incluso abandonado. Pero quiero recordarte esta verdad, y tiene un propósito en tormenta. Él no ha terminado contigo. Está trabajando en ti, a través de ti y para ti, moldeándote según su voluntad perfecta. Confía en Él, busca su rostro y permite que su propósito se cumpla en tu vida. Porque al final de cada tormenta encontrarás un arcoíris de su fidelidad y podrás ver cómo Dios ha obrado para tu bien y para su gloria. Y amén. La victoria está en Cristo. Cuando las tormentas de la vida nos rodean, es natural sentirnos débiles, agotados e incluso tentados a rendirnos. Las olas parecen demasiado grandes, los vientos demasiado fuertes y el horizonte inalcanzable. Pero amigos, quiero que recuerden algo que puede cambiar la manera en que enfrentan cualquier tormenta. La victoria ya está asegurada en Cristo. No importa cuán grande sea la prueba o cuán oscura sea la noche, la cruz y la resurrección de Jesús nos garantizan que las tormentas no tienen la última palabra. Jesús mismo nos dio esta promesa en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras no son un simple consuelo, son una declaración de victoria. Jesús no solo enfrentó las tormentas del pecado, la muerte y sufrimiento, sino que las venció. En su muerte en la cruz, Él pagó el precio por nuestros pecados, derramó pecados, y en su resurrección derrotó a la muerte para siempre. Por eso, como hijos de Dios, podemos enfrentar cualquier tormenta con confianza, sabiendo que estamos en las manos de un Salvador victorioso. La victoria en Cristo significa que no estamos solos en nuestras batallas. En Salmo 46 nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto significa que no enfrentamos nuestras tormentas con nuestra propia fuerza, sino con el poder del Dios Todopoderoso que camina con nosotros. En Cristo tenemos un refugio, un lugar seguro donde podemos encontrar paz y fortaleza, incluso en fortuna. Consideremos nuevamente la historia de los discípulos en la barca, enfrentando la tormenta en el mar de Galilea. Cuando Jesús calmó las olas y el viento, no solo demostró su poder sobre la naturaleza, sino que también demostró que su presencia era suficiente para traer paz. Esa misma paz está disponible para nosotros hoy. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de la oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, depende de nuestra relación con Cristo. La victoria en Cristo también significa que nuestras tormentas tienen un propósito eterno. En 2 Corintios 4:7, Pablo escribe, la tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas que enfrentamos hoy, aunque difíciles, están produciendo en nosotros algo de valor eterno. Cada lágrima, cada lucha, cada momento de dolor está siendo utilizado por Dios para moldearnos a la imagen de su Hijo y prepararnos para la gloria que vendrá. Esto no significa que nuestras tormentas no sean reales o dolorosas, pero sí significa que no son en vano. Dios está trabajando incluso en nuestras dificultades para cumplir su propósito en nuestras vidas.
Pero ¿qué significa vivir en la victoria de Cristo en el día a día? Primero significa confiar en su promesa de estar con nosotros. En Mateo 20, Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa no cambia. No importa cuán grande sea la tormenta o cuán oscuro sea el camino, podemos estar seguros de que Jesús está con nosotros. Su presencia es nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Segundo, significa caminar en fe, no en miedo. La fe nos permite mirar más allá de nuestras circunstancias y mano de Dios obrando en nuestras vidas. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda, porque por fe andamos, no por cinta. Cuando confiamos en Dios, no necesitamos tener todas las respuestas ni entender todos los detalles. Solo necesitamos saber que Él es fiel y que su plan es perfecto. Tercero, significa vivir con una perspectiva eterna. Las tormentas de esta vida son temporales, pero la gloria de Dios es eterna. En Colosenses 3:2 se nos exhorta, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando vivimos con una perspectiva eterna, nuestras prioridades cambian. Nos damos cuenta de que aunque las tormentas son ser intensas, no son el final de la historia. Dios está escribiendo un capítulo eterno y nuestra confianza está en Él. Cuarto, significa alabar a Dios en todo momento. En 1 Tesalonicenses 5:8 se nos dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La alabanza no solo honra a Dios, sino que también transforma nuestra perspectiva. Nos ayuda a recordar su bondad, su fidelidad y su amor, incluso en medio de las dificultades. Cuando alabamos a Dios, estamos declarando que nuestra confianza no está en circunstancias, sino en Él. Finalmente, vivir en la victoria de Cristo significa compartir esa esperanza con otros. Las tormentas que enfrentamos no solo son oportunidades para crecer en nuestra fe, sino también para ser un testimonio del amor y el poder de Dios. En Mateo 5:16 Jesús nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra respuesta a las tormentas puede inspirar a otros a buscar a Dios, a confiar en su palabra y a experimentar su paz. Amigos, mientras reflexionamos sobre estas verdades, quiero que recuerden es algo importante. No importa lo que estés enfrentando, no importa cuán grande sea la tormenta, la victoria la asegurada en Cristo. Su amor por ti es eterno, su poder es infinito y su plan es perfecto. Puede que no veas el final de la tormenta en este momento, pero puedes estar seguro de que Dios está obrando en tu vida. Él no te ha dejado, no te ha olvidado y no te abandonará. Hoy te invito a que entregues tus tormentas a Él, no importa cuán pesadas sean tus cargas, Jesús está listo para llevarlas contigo. En Mateo 11:28, Él nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una invitación a encontrar descanso, paz y esperanza en Él. Así que mientras enfrentamos las tormentas de la vida, recordemos esta verdad, la victoria está en Cristo. En Él tenemos paz en medio del caos, esperanza en medio del dolor y gozo en medio de la prueba. Confía en Él, aférrate a su palabra y permite que su amor sea tu ancla. Porque en Cristo no solo sobrevivimos a las tormentas, sino que también triunfamos sobre ellas.